Yo tengo paz de mi rosa en el pueblo de Palenque. África, 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 África. Yo tengo mi rancho bueno, también tengo mi machete. Yo tengo mi rancho bueno, también tengo mi machete. Yo tengo paz de mi rosa en el pueblo de Palenque. Yo tengo paz de mi rosa en el pueblo de Palenque. África, 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 África negra. Invitando a disfrutar de nuestra fiesta aquí, aquí, aquí. Para llevar el folclor. Invitando a disfrutar de nuestra fiesta aquí, aquí, aquí. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. El siguiente programa cuenta con el sistema de lengua de señas. Muy buenas noches. El programa de hoy tiene que ver, para empezar, con recientes hechos que afectan la libertad de prensa. Amenazas contra 8 periodistas en Valledupar, el atentado contra la vida del periodista de Samaná, Ricardo Calderón, que ha hecho investigaciones incómodas para sectores de la fuerza pública, y el plan macabro para asesinar al periodista Gonzalo Guillén y los investigadores León Valencia y Ariel Ávila. Todo lo cual nos da la sensación de un ambiente cada vez más enrarecido, y son indicios ciertos de que hay amenazas de la criminalidad organizada que ya no solo están contra la prensa regional, sino que han ascendido y han escalado a la prensa nacional, que tradicionalmente ha estado más protegida. Y es que el estado de salud de una democracia se mide, entre otras cosas, por el grado de libertad de prensa, de libertad de información, de libertad de expresión, que son derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Según la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, el año pasado se produjeron 158 agresiones directas contra periodistas, la cifra más alta en los últimos 4 años, y este año, según la misma fundación, se han registrado por lo menos 15 amenazas, 2 desplazamientos forzados, 3 agresiones físicas o psicológicas y casi o más de 20 casos de intimidación en Montería, Santa Marta, Barranquilla y Valledupar. Y hoy, hay que decirlo con tristeza, cerca de 100 periodistas tienen que ejercer su oficio escoltados. También desde el Congreso le apuntan a la libertad de prensa y afortunadamente ya fracasó, pero había un intento de legislar contra la parodia que abría la puerta a la censura. Un panorama perturbador que nos plantea la pregunta sobre las limitaciones al ejercicio libre e independiente del oficio. Y para hacer un análisis del problema que está afectando a la prensa por estos días, hemos invitado a Ignacio Gómez, subdirector de Noticias 1, del noticiero Noticias 1, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa, destacado periodista de investigación, oficio que le ha costado varias agresiones y hasta el exilio, y que además en el pasado vivió toda la nefasta época del narcoterrorismo. Trabajaba en El Espectador cuando fue asesinado su director, el doctor Guillermo Cano, por orden de Pablo Escobar. Está también Norbey Quevedo, director de investigación del diario El Espectador, ganador de numerosos premios de periodismo y actual profesor de las universidades de La Sabana y el Externado, y que también ha sido víctima de agresiones y amenazas por el ejercicio profesional.
Nuestro tercer invitado es el gerente del canal Capital, Holman Morris, destacado periodista de investigación, ha sido galardonado por en varias ocasiones, recibido premios internacionales por sus trabajos en pro de las víctimas en la defensa y en pro de la defensa de los derechos humanos, que nos acompaña también amenazado, también vive escoltado, nos acompaña también en este programa junto con el periodista y escritor Antonio Caballero, que como siempre nos acompaña en la conducción del programa. Entonces la pregunta se las planteo para que cada uno me haga un pequeño diagnóstico desde su perspectiva y desde lo que ven de lo que está sucediendo a la prensa nacional. ¿Cómo está la salud de la libertad de información en Colombia? Norbey, empecemos por usted. Pues uno diría, María Elvira, que está en cuidados intensivos. Hay creo que estamos atravesando quizás uno de los peores periodos en materia de libertad de expresión. Mire usted, un indicador usted lo decía bien, cerca de 100 periodistas que ejercen su profesión en este país, con escoltas, con carros blindados, con chalecos, pues sin duda esto es insano para la democracia. Eso, digamos, podría ser el primer factor. El segundo es que hay unos efectos concomitantes en este sentido, como por ejemplo la autocensura. Después de que lo que ha sucedido, lo que le ha sucedido a Holman hace muchos años, lo que le ha sucedido a Ignacio, digamos en el caso personal, yo era renuente a creer que ese tipo de cosas sucedían hasta que me sucedió a mí. Y en ese sentido, pues uno plantea los escenarios de autocensura, obviamente uno tiene el respaldo del medio de comunicación, pero empieza a pensar mucho sobre lo que va a publicar y sobre lo que no va a publicar. Eso sin duda es un factor fundamental. Y el otro asunto es el tema del manejo de las fuentes. Por la naturaleza del trabajo del periodismo de investigación, pues uno tiene muchas fuentes reservadas, muchas fuentes particulares, y cuando se dan cuenta que uno está escoltado, que tiene una medida de protección especial, pues la pérdida de confianza en uno es grande. Yo creo que todos estos incidentes se reflejan de manera significativa y va perdiendo uno mucho en el ejercicio profesional. Y lógicamente el tercer aspecto es el aspecto familiar, en donde se pagan altos costos, sin duda, en asuntos que son de la privacidad del periodista. Ignacio, usted como director o ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa, ¿cómo ve usted que se hace el seguimiento permanente y que tiene todos los registros? Le quiero hacer concretamente la pregunta, ¿está hoy más enrarecido el ambiente que hace 6 años, 8 años? ¿Es igual a lo que vimos durante el narcoterrorismo o hay diferencias? Digamos que hay diferencias y hay diferencias profundas, hay diferencias en el tipo de casos que comporta el grueso de los que analiza la Fundación, hay diferencias en el tipo de actores que protagonizan esos ataques contra los periodistas y hay una diferencia de momentos, pero yo no creo pues que tengamos tanto el anuncio de que comenzó una grave enfermedad de la libertad de expresión como crónica, de que este es un evento sintomático que alerta sobre la gravedad de esa enfermedad. Uno podría decir que es una enfermedad crónica y que estamos en un momento de altos grados de fiebre. Exacto, tocó llevar el paciente al médico esta vez, pero que de todos modos está enfermo y que de todos modos ha venido agonizando durante mucho tiempo. ¿Cuál es el médico? ¿Ante qué médico se lleva al paciente? No, en este caso es un enfermero aficionado que es precisamente la Fundación para la Libertad de Prensa, que tratamos por lo menos de contabilizar los ataques y tratar de actuar diferencialmente sobre cada uno de ellos. ¿Han aumentado el número de actores o los actores son los mismos? Hay actores nuevos y hay actores nuevos más peligrosos que nunca antes. ¿Podría decir el ejército antirrestitución es uno. ¿Las élites regionales asociadas con la criminalidad son nuevas, son un fenómeno relativamente nuevo? Pues digamos que antes tenía como expresión el paramilitarismo que también afectaba a los periodistas y que también acabó con el periodismo regional en muchas partes del país. Ahora lo que tenemos es un reclamo general de la sociedad despojada de sus tierras, que obviamente dentro de esas comunidades hay periodistas, por decirlo así,
desde los pequeñitos, desde el periodista del pueblo más pequeño y la emisora comunitaria, hasta periodistas de prominencia regional, como es el caso de los de Valledupar, hasta periodistas de talla nacional, como es el caso, por ejemplo, de León Valencia. Entonces tenemos toda la gama de ataques en el caso de la restitución. Pero no solo la restitución, dentro de los Exacto. enemigos de la libertad de prensa hay también autoridades regionales o nacionales. Para mí es un avance, así suene muy dramático, que el comandante del ejército haya admitido como tesis de investigación que el caso de Ricardo Calderón se investigue dentro de la Escuela de Fuerzas Especiales de Tolemaida. Aclaremos para los que nos están oyendo y que no conocen el caso de Ricardo Calderón fue atentado contra su vida en una carretera de Ibagué a Bogotá. Ricardo Calderón hizo las investigaciones en semana sobre todas las violaciones al régimen penitenciario en la cárcel de Tolemaida, también está detrás de las chuzadas del DAS, ¿sí? Entonces, ahora sí lo dejo a usted para Exacto, pero dar por la contexto. proximidad, tanto del sitio del atentado a Tolemaida, como de los temas que él había publicado y que estaba planeando publicar, pues los ¿Blanco 7 es? tiros que fueron disparados contra él estarían relacionados con ese tema de la corrupción de la cárcel militar de Tolemaida más exactamente. Holman, ¿cómo ve usted la situación? Pues yo me... ¿Y cómo la ve usted desde el gerente de un canal que ve los otros canales y lo que está pasando en los otros medios desde la cúpula de la dirección? que no es tan cúpula. Bueno, la semicúpula entonces. Bueno, yo me respondo esa pregunta con otra pregunta, haciéndome otra pregunta. ¿Cuántos de los medios que fueron aniquilados con el asesinato de sus directores o con la expulsión, persecución de sus directores volvieron a nacer hoy ante la opinión pública? Es decir, voy a ponerte un ejemplo que tú conoces muy bien. La revista Cambio, ¿qué pasó? Desapareció producto de una presión importante del gobierno anterior, y eso es un espacio de opinión que se pierde. Se pierde. Los asesinatos y atentados contra periodistas en las regiones especialmente, que han comprometido medios de comunicación, recuerdo en este momento los casos de Barrancabermeja y los casos de Tumaco y Pasto particularmente, son medios de comunicación que no volvieron a aparecer. Entonces, para mí eso me da, digamos, un estado de que la libertad de prensa todavía hoy está herida de muerte. Digamos, ahí yo digamos, te respondo la primera parte. La segunda parte de lo que a mí me da un diagnóstico del estado de la libertad de prensa en Colombia es el hecho de que se siga manteniendo la impunidad. Yo seguiré, digamos, terco, insistente en este tema, en lo que es la cacería criminal del DAS contra todo lo que piense diferente, incluyendo periodistas. Usted insiste en la nueva central de inteligencia, que no sé ni cómo se llama y no sabemos si existe, pero que está en su cabeza el coronel Echandía, sigue chuzando, sigue persiguiendo personas de izquierda. Yo creo que sigue chuzando periodistas. En el momento en que salga este programa al aire, que va a ser en un par de horas, pues, la noticia va a ser lo que acaba de revelar el senador Juan Lozano en la Comisión Segunda del Congreso. Bueno, palabras más, palabras menos, lo que nos está diciendo es que esa renovación, hacia la nueva dirección de inteligencia, eso no está sirviendo porque se están cometiendo las mismas prácticas de cambiarle el nombre y no más. Sórdidas de inteligencia contra, en este caso, contra periodistas. Hoy sabemos que es Gardiazabal y Hernán Peláez, pero yo me pregunto, yo creo que pueden ser más, porque solamente nos atenemos a que son solamente los dos nombres, y perdóname, y termino con la última, desde la gerencia de esta cúpula importante de Canal Capital. A ver, María Elvira, yo sí con satisfacción sí digo que Canal Capital está haciendo un ejercicio democrático, de respeto a la libertad de prensa. Aquí están sentados toda la gama de contradictores del alcalde Gustavo Petro. Creo yo que es el canal donde más horas tiene la contradicción
de la propia alcaldía, y eso se me hace a mí un ejercicio sano para la democracia y un ejercicio sano para la misma alcaldía, que demuestra el respeto y sobre todo la reivindicación por la televisión pública. Antonio y Nacho querían hacer comentarios. Sí, yo quería interrumpir a Holman, que no hay mucho de ingenuidad en esperar que una agencia de inteligencia no vaya a espiar a los ciudadanos en general, entonces no solamente a los delincuentes, sino las agencias de inteligencia están hechas para eso, en todas partes, en los Estados Unidos, en Francia, en la Unión Soviética o aquí. No es ingenuo esperar que sea distinto. Pues yo, Si me permite. Aunque sea ayúdenme. Si me permite, yo supongo que independientemente de lo que sea una agencia de inteligencia no está hecha para recoger la información y torturar psicológicamente no solo a los periodistas, sino que tampoco lo puede hacer con los delincuentes. Y eso es lo que hizo el DAS, y eso es lo que no queremos que se repita. Solamente tenemos un mínimo de información capturada de lo que fue la experiencia o las actividades criminales del DAS durante estos 8 años que estuvo en manos prácticamente del bloque norte de las autodefensas. De lo que se trata es de que no viole la ley una entidad como esta, de que el aparato del Estado no sirva para asesinar inclusive periodistas, como evidentemente está documentado todo en los eso planes. debe ser así, naturalmente que debe ser así, pero la realidad muestra que no es así. El DAS simplemente le han ido cambiando una vez tras otra el nombre, la sigla, DAS, no es lo mismo DAS que SIC, pero es exactamente lo mismo que el SIC que funcionaba hace 50 años. Es que yo el punto al que iba es el punto de la verdad. Es decir, nosotros podríamos estar tranquilos de que no sigue sucediendo lo que pasó con el DAS, siempre y cuando supiéramos todo lo que había hecho el DAS, y eso no está sucediendo. Los documentos del DAS, o sea, la Fiscalía hizo una mirada general, sacó algunos papeles, los incorporó al expediente sobre 4 periodistas, ahí paró, y el resto de la información del DAS no se ha investigado, está en manos del Procurador General de la Nación, que no es propiamente una garantía para, en primer lugar, los periodistas y en segundo lugar, creo yo, para la sociedad. ¿Por qué? Porque el procurador ha insultado públicamente a los periodistas y ha dicho que hay 4 tipos de periodistas: los amigos de él, los periodistas homosexuales, los periodistas marihuaneros y los periodistas cocainómanos. Mejor dicho. Entonces, pues todos No hay finalmente garantía. se merecían el espionaje. Yo no sé si está buscando ahí la marihuana, la cocaína y el homosexualismo pase y el porro y de porro. los demás. Pero Norbey. si lo observamos desde el punto de vista del despliegue tecnológico que está haciendo el Estado, uno pensaría fácilmente que el tema de las interceptaciones podría estar siendo más grave que antes. Tenemos el sistema Esperanza, el tradicional de la Fiscalía, está el Puma, el que supuestamente está manejando la policía. Que es un tema etéreo Grueso, todavía en sí. en misterio, pero que va andando. Está la agencia de inteligencia, una agencia nueva, y están los equipos privados. Que los equipos que se importan acá, recientemente se han importado una serie de equipos para interceptaciones. ¿Qué control se está teniendo con esos equipos? ¿Para qué están sirviendo esos equipos? ¿Exclusivamente para una actividad de inteligencia, como decía Antonio? ¿Cuál es la relación para monitorear el trabajo de los periodistas? Que me parece que esa es la gran discusión. ¿Y qué están respondiendo las autoridades frente a ese tema? No hay ningún control. Todavía estamos en el escenario en que una persona se mete en una caja de teléfonos y efectivamente a través de unos cables y a Eso través es de un mame, equipo interceptar, móvil ¿o no? lo hace perfectamente. Le cuento un asunto, María Elvira. Conozco de una persona, X fuente, que tiene en su oficina un maletín y un día me mostró, mire, si usted quiere interceptar, venga, yo le presto ese maletín si tiene que hacer algún trabajo periodístico. Le dije, no, pues yo no trabajo así, y no tiene ningún control por parte del Estado. Pero se anuncian en los periódicos, se anuncian en Google, a cada rato anuncian Bueno, que... entonces, Pero yo no creo que sea ingenuo, yo no creo, para responderle la pregunta, yo no creo que sea ingenuo, yo sí sigo confiando en que un Estado, una democracia con todas sus tildes no puede llegar a esas prácticas mire, Ortiz, que en los Estados Unidos de no. inteligencia sórdida, sí, el caso de la AP, de la la AP. interceptación, pero ahí hubo Buscando- castigo, ahí se está llamando, termina en cárcel. Sí, sí, bueno. allá termina en Entonces cárcel. volvamos a ese punto.
toquemos ese punto, el punto de la impunidad y qué están haciendo las autoridades de justicia en los casos que involucran periodistas. Ese es el Es punto. una indiferencia total. A mí se me hace que ahí hay un peligro fundamental que hay que alertar. Se liquidó el DAS, sus agentes pasaron a diferentes entidades del Estado y es más, está claro que había un plan para el anuncio de la liquidación del DAS, es decir, que hubo unos movimientos estratégicos que se hicieran, por ejemplo, para poner a las personas que estaban involucradas en las interceptaciones de periodistas a inmigración, que pasaba en paquete todo a la Cancillería, allá sin facultades de policía, sin evidenciar en ningún momento su intención policial. Estas personas que se han lucrado y que han hecho actividades ilegales persiguiendo periodistas y recogiendo información y utilizándola para torturarlos psicológicamente, están trabajando amparados por el Estado y están teniendo las cifras de quién entra, quién sale y para dónde en todo el país. Otros fueron remitidos a la DIJÍN, pero como no hay investigación seria, como no se sabe cómo fue conformado el grupo, qué personas participaron, qué no, cuál fue el papel de cada uno de ellos, pues tienen su hoja de vida en blanco en entidades del Estado. Usted que tiene todas las cifras en ese sentido, ¿cuántos casos hay en la Fiscalía abiertos que estén implicados casos de agresiones o de atentados o de interceptaciones a periodistas? ¿Cuántos han prescrito por vencimiento de términos? ¿Cuántos están pendientes de prescribir? Es decir, ¿qué grado de impunidad hay en los casos que rodean a periodistas? Hubo una creación de una subunidad que desde el procurador Mario Iguarán, desde el fiscal Mario Iguarán, se anunció. Y todo el tiempo nos informaron datos de esa subunidad de la Fiscalía que en primer lugar solamente investigaba periodistas asesinados. Es decir, si fallaban, como en el caso de Ricardo Calderón, olvídese que jamás lo vamos a investigar. Y durante algún tiempo recibimos algunos informes muy mal elaborados, sin ninguna técnica, sin información organizada de ellos. Cuando pedimos la información el año antepasado, nos dijeron, no, si esa subunidad nunca ha existido. Entonces nos escribió un fantasma y si hubo subunidad nunca entregó un informe de gestión. Nosotros vigilamos 168 procesos en la Fiscalía relacionados con asesinatos. Bueno, no solo en la Fiscalía, los investigamos ya ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los que han prescrito por denegación de justicia en el país, o sea que la impunidad que son 42. Es la norma. Interrumpimos unos breves minutos y volvemos con ustedes. Ya volvemos con Las Claves. Te subes al carro ya, que tú no te mandas sola. Te subes ya. La pasión y la alegría del fútbol bogotano se vive en Canal Capital. Felicitamos a Independiente Santa Fe por representar a Colombia en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Hincha cardenal, hay que acompañar al equipo. Canal Capital, el canal oficial de Independiente Santa Fe. Televisión más humana. Canal Capital, televisión más humana.
¿Cómo viven las comunidades indígenas del norte del Cauca? La situación de las comunidades indígenas en el Cauca, del pueblo Nasa, como de los pueblos indígenas en Colombia, en algunos lugares del país es bastante crítica. Vea este miércoles en Hablemos de Paz y Derechos Humanos al líder indígena Alcibiades Escué, con Baltasar Garzón y Pedro Medellín. Solo en el norte del Cauca hubieron 57 asesinatos, la mayoría en actuación de las milicias de las FARC. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en Las Claves. Ignacio, concrétenos la cifra porque me parece espeluznante lo que usted nos hizo un poquitico, nos dijo ahora detrás de cámaras. ¿Cuántos casos y cuántas prescripciones? Tenemos 168 casos documentados de la Fundación. 42 asesinatos de periodistas han prescrito, pero de una cifra más grave. El 43% de los casos que conocemos nosotros nunca los conoció la Fiscalía. No ha podido decir dónde están las investigaciones, qué pasó, y nos estamos refiriendo, reitero, solamente al caso de asesinatos. Pero los demás casos pertenecen a investigaciones locales que nunca se juntan y que nunca llegan a nada. Pero yo quiero agregar a lo que está aportando Ignacio lo siguiente. Hay casos emblemáticos en el tema de los periodistas. Voy a poner uno. Jaime Garzón. Orlando Sierra. Jaime Garzón, Orlando Sierra. Si el caso de Jaime Garzón, donde la Fiscalía ya ha determinado uno de los autores intelectuales, que es el señor José Miguel Narváez, nada menos y nada más subdirector del DAS en la época de la grandiosa seguridad democrática de este país, está hoy en la cárcel como determinador intelectual del asesinato de Jaime Garzón, y el señor se da el lujo hoy de dos cosas. Una, de estar en una cárcel 5 estrellas en Facatativá con los militares a quienes les daba instrucción y era su profesor. Y dos, cada vez que lo llaman a una audiencia por el caso del DAS, porque además es la mente detrás del caso del DAS, se da el lujo de decirle al juez, no, hoy no puedo ir porque tengo dolor de estómago, tengo una uña partida. Entonces, si ese es en el caso de Jaime Garzón, ¿qué puede pasar? Esperar de un periodista de provincia? Un elemento cultural sobre Jaime Garzón, y eso a mí se me hace que hay que meterlo ya. La semana pasada, el viernes, los Tres Caínes, me dijo a mí, un aficionado judicial, legalizaron a Jaime Garzón, ese man sí era guerrillero, porque ya un infundio que otro periodista, colega nuestro, compañero nuestro, se ha empeñado en difundir, y es que Jaime Garzón perteneció al ELN, ya está oficializado en la historia. El libro que tiene el prólogo de José Obdulio. Es decir, oficializado por una telenovela. Exacto. Pues, es decir, impacta en el imaginario cultural. Por guerrillero en una telenovela. Pero mire, María Elvira, que paradójicamente aquí hablamos de impunidad frente a las investigaciones por parte de las autoridades, pero se presenta un contraste con eso, y es mientras se presenta esa situación, el tema del matoneo judicial, porque si se investigara con la misma profundidad el tema en que le hacen requerimientos a los periodistas por ese tema de matoneo judicial, seguramente el escenario sería diferente. Los periodistas, ante las dificultades en términos de investigación, porque hay que decirlo públicamente, y es que los organismos de control tienen unas serias deficiencias en el tema de investigación. Cada investigación que se publica en medios de comunicación se convierte en un expediente.
Y resulta que el periodista que hace su labor termina convirtiéndose o en testigo en unos casos o en otros casos como la persona denunciada. Y entonces llegan a medios de comunicación requerimientos, señalamientos, interrogatorios. Cuando no son tutelados, como en el caso del exmagistrado Escobar Araujo y los botines, que tuteló a cuanto periodista se atrevió a mencionar. Entonces, si esa eficiencia fuera proporcional, seguramente no tendríamos esos 48 casos de impunidad que los que hablaban. Quiero traer a colación una reciente encuesta de la firma Cifras y Conceptos para el proyecto Antonio Nariño, que revela una situación preocupante, que lo concreta en cifras de todo lo que hemos hablado aquí. Dice, es una encuesta hecha con, ¿cuánto usted sabe el número de periodistas? 1.500 periodistas. El 20% dice haber tenido restricciones de las autoridades para su libre movilización. El 26% dice haber recibido amenazas por canales electrónicos. El 23% haber sido vigilado ilegalmente por el Estado. El 21% haber sido agredido por miembros de la fuerza pública. El 14% haber recibido agresiones por grupos ilegales. La consecuencia de todas las anteriores, la consecuencia de esto es un aspecto que señalaba Norbey, que es el de la autocensura. El 47% dice que se autocensura por presencia de grupos armados, por miedo a perder el trabajo, por estigmatizaciones de parte de alcaldes, gobernadores o altos funcionarios públicos, por presiones de las autoridades, por interferencia indebida de los editores en sus historias, por acoso judicial. Es decir, el panorama que está pintando esto, y es una encuesta hecha hace un mes, es un panorama de acoso, al cual diría yo que se suma el hecho de que hay cada vez menos medios, y los grandes medios están concentrados en pocas manos, y hay una tendencia de los periodistas, precisamente porque cada vez son menos las fuentes de trabajo, a, como digo yo, no patear la lonchera y hacer un periodismo de trámite, es decir, lo que dice usted, no hagamos solas porque de golpe perdemos el puesto. ¿Qué tanto perciben ustedes en los medios en los que trabajan que los periodistas prefieren acomodarse a una situación por cualquiera de las razones que hemos mencionado, y qué tan perversa es esa autocensura y tan extendida? Primero, el concepto de autocensura. Yo no sé si el propósito de los paramilitares y la dirigencia política que planeó el asesinato de Jaime Garzón tenía la intención de que los periodistas se autocensuraran, o si era específicamente ese asesinato, el secuestro de Ginette Bedoya y otros muchos casos contra periodistas destinados a amedrantar, a asustar a toda la profesión. Entonces, si a mí me asesinan un momento, compañero... Nacho, el caso de los 8 periodistas amenazados por panfletos de Valledupar, según entiendo, no los amenazaron porque estuvieran cubriendo problemas de restitución de tierras, los amenazaron por amenazarlos, como quien dice, preventivamente. Exactamente, ese es el punto. Entonces, si el propósito es censurar... lo están logrando. Sí, pero no podemos hablar de autocensura, eso es censura. Claro, pero la autocensura, insisto, hay autocensura, A ver. Yo creo que aquí el tema quizás doloroso en el ejercicio de la profesión, frente a lo que estamos observando. En el caso de Ricardo Calderón, es absolutamente claro que eso fue una advertencia. En el escenario en donde se presentaron los hechos, pues era claro que si a él lo querían asesinar había sido sencillo. Si se sienten tan poderosos que dicen, lo podría matar, pero no me da la gana matarlo, no lo mato, lo asusto, y eso asusta al total de los periodistas. Y sobre todo estamos hablando de agentes de la fuerza pública. Yo creo que es doloroso decirlo, que para uno es mucho más difícil hacer ese tipo de investigaciones que hacer incluso investigaciones sobre narcotraficantes, paramilitares, incluso delincuencia común. Yo creo que ese es el punto, y lo que estamos atravesando en este momento es que eso que parecía un tema regional, yo creo que se volvió nacional, y sobre todo se volvió fundamental en los centros de poder, sin ser obviamente centralista, pero pues aquí en Bogotá se toman muchas decisiones, están los centros de poder, y ahí es a donde han llegado este tipo de personas. Ahora, el caso de Gonzalo Guillén y León Valencia y Ávila muestra también que ya no es el amedrentamiento a los periodistas regionales, que son mucho más vulnerables, sino que ya escalaron y están amenazando a periodistas de medios nacionales que en teoría y tradicionalmente han estado más protegidos y gozan de mayores garantías. Pero volviendo un momento al tema de la impunidad y el matoneo judicial, ¿a quién es atribuible eso, esa impunidad? A los jueces, es atribuible
a la fiscalía que no adelanta las investigaciones? A la fiscalía, fundamentalmente. La fiscalía Es la competente. no ha entendido que al atentar contra periodistas se está atentando contra un derecho de toda la sociedad, Digamos, ni le ha dado la el importancia caso de a que esos casos. 42 asesinatos hayan prescrito por vencimiento de términos, ¿eso es atribuible a la fiscalía también? O Sí, a la pregunto si falta, hay- siempre a la falta de fiscalía. diligencia. Por ejemplo, en una revisión que nosotros llevamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por primera vez, después de 22 años, se hacen consideraciones sobre la libreta de reportero de Julio Daniel Chaparro en las causas de su asesinato, cuando para todo el mundo era obvio desde el principio. Si a un periodista lo matan, pues la primera pista está en su libreta. Eso no se le ocurrió jamás en 20 años pensarlo a la fiscalía, y duró 20 años sin pista. Yo quisiera Pero tomar... entonces hay un complot que dura 20 años, de fiscal tras fiscal tras fiscal, bajo distintos gobiernos. Complot o indiferencia. O, sí, Porque, a ver, yo quisiera a señalar O un ignorancia. punto que usted destaca, que es el de los derechos fundamentales. A veces nos preguntan cuando hablamos de estos temas sobre tanta laraca, ¿por qué se defienden los periodistas? ¿Por qué tanta importancia? Yo creo que es importante que los colombianos entiendan que los periodistas, de alguna forma, la garantía de la libertad de prensa, la libertad de expresión es la garantía de una democracia activa. Entonces, cuando hablamos y nos preocupamos por estos temas con el programa de hoy, no es por intereses personales, es porque de una u otra forma el periodismo representa, la salud del periodismo de una prensa representa o significa, calidad de la da la democracia. medida de la calidad de la democracia, y lo que estamos concluyendo aquí es que la calidad de nuestra democracia es bastante, Pero- no da para para Icontec. Pero además Tiene mucho yo te agrego una cosa, María Elvira, y espero no equivocarme, todos los días lo compruebo un poco más. Las grandes investigaciones, las investigaciones que le han cambiado el rumbo a este país, no han sido por denuncias de un fiscal o de un No. juez o de un procurador. Siempre el origen está en una investigación periodística o en una investigación Empecemos por el periodística el proceso de un- 8000, las chuzadas del DAS, de una la región, de un parapolítica. periodista regional o de un periodista o de un pequeño centro de pensamiento como la Corporación Nacional Nuevo Arcoíris, que hace para mí la investigación más importante La de de la la última parapolítica. década en este país, que es la parapolítica, con unos cuantos periodistas y unos cuantos investigadores. Entonces, en este país, atentar contra periodistas sí tiene un motivo y tiene un poder detrás que va hasta que no se adelanten las investigaciones, desviar investigaciones, hasta quitarle y cerrarle medios de comunicación a los periodistas. Hay otro factor que creo que es fundamental aquí, y es el tema de la estigmatización. Hay que decirlo de frente ante las cámaras. Entonces, para mucha gente, el señor Holman Morris es un guerrillero, el señor Ignacio Gómez es un guerrillero. A mí eventualmente me pueden tildar como que soy una persona que trabajo para poderosos y para escenarios de poder. No, en el caso de la revista Cambio, en el caso de la revista nos Cambio, acusaron de ser aliados de la Antonio guerrilla. también, Antonio, en el bueno, caso de Antonio, indudablemente sigue existiendo ese tema de estigmatización, y cuando uno asume una investigación, la que sea, entonces, este señor viene a hacer un mandado, este para quién está trabajando, este es que es de izquierda, es que este es de derecha. Y creo que la sociedad todavía, y obviamente fomentado por algunas entidades, no ha entendido cuál es el papel de los periodistas. Sencillamente nosotros pues nos jugamos la vida por esta profesión, y obviamente en esencia de tratar de darle mejor y más información a la ciudadanía. Es un escenario de democracia. a mí personalmente me impresiona que nuestros tres invitados de hoy todos viven con escoltas. ¿Cómo puede uno ejercer el periodismo, que por esencia es libre e independiente, rodeado de escoltas o con carros o movilizándose en clavos blindados? ¿Hasta qué punto cada uno de ustedes se siente limitado en el ejercicio de la profesión por andar escoltados? Pero no solo en ¿O el ¿Cómo ejercicio. aprenden? ¿Cómo aprenden a navegar y hacer investigaciones? ¿Cómo hacen cuando están encarcelados porque están vigilados? Voy a contar una anécdota, María Elvira. Buena parte del ejercicio periodístico que yo he desarrollado en los últimos 10 años ha sido en la región. Es salir de Bogotá, pero irme a meter a la región donde está el conflicto, lo que yo he llamado la otra Colombia, las otras Colombias, estar con la gente. Yo siempre abandonaba mi esquema de seguridad en Bogotá. Decía, no, yo me responsabilizo.
cuando fui a hacer un trabajo que es público, la polémica que genera con el señor Álvaro Uribe, entonces él siempre abandona a los escoltas. Claro, los tengo que abandonar, yo asumo mi responsabilidad, porque tú no puedes llegar a una zona de conflicto con escoltas. Pones en riesgo la vida tuya, pero además la de los escoltas. Pero sobre todo, la gente no te va a creer. Era lo que decía al comienzo Norbey. Tú llegar a donde campesinos vulnerados por la violencia, negritudes, con gente armada, eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces uno arriesgaba su vida, pero obviamente no hay nada, es una tortura permanente andar con escoltas. Aquí hay gente en este país que le da envidia que un periodista ande con escoltas. ¿Alguno de ustedes se ha abstenido de seguir en una investigación por cuenta de que no se siente, que por estar vigilado siente que no tiene las garantías o que no puede acceder a las fuentes? ¿Han tenido que suspender investigaciones algunos de ustedes por eso, Nacho? Sí, e inclusive no iniciarla, porque implica un escenario en donde uno no va a estar seguro y mucho menos con escolta. Exacto. Sí, pero fundamentalmente en el caso personal quiero decirlo que las investigaciones sobre agentes de la fuerza pública, creo que esa es la autocensura más grande, ese es el tema que uno piensa mucho más, digamos, en el caso personal, precisamente porque la historia o los últimos sucesos pues han demostrado una eventual responsabilidad. Obviamente las investigaciones están adelantando y es muy difícil, pero mire usted, yo creo que el doctor Andrés Villamizar en la unidad de protección está haciendo un trabajo interesante y está tratando de darnos garantías a los periodistas, pero hay unos asuntos muy curiosos. El celular que nos iban a brindar para que nos comunicáramos tiene GPS. El carro en donde nos estamos transportando tiene GPS. ¿No es un blanco móvil? Sí, no es un blanco móvil. Pero ¿cuál es la respuesta? Porque yo también tengo, ese mismo debate lo tengo en este momento, que a mí también. Entonces, ¿pero a qué le teme? ¿Usted qué tiene que ocultar? Esa es la respuesta que tú recibes. Entonces, hoy más que nunca, pues estamos monitoreados. Creo que aquí hemos tomado una decisión, no habíamos hablado del tema, creo que todos los que estamos acá hemos tomado una decisión, y es, por ejemplo, desechar esos equipos de comunicación, porque no tiene sentido que estemos monitoreados en nuestra casa, en el baño, en los medios de comunicación donde trabajamos o haciendo nuestro trabajo. Pero sobre todo identificando a tus fuentes, que es lo que muchas veces los organismos de seguridad no entienden, que uno habla con fuentes que son... No entienden o están interesados en saber. O están interesados de saber, sí. Descubrir las fuentes. Bueno, esto, digamos, hemos hablado de estas cosas que son las más agresivas, las más atentatorias de la libertad, pero mencionamos ahí de pasado que hasta dónde esa concentración de los pocos medios grandes en unas pocas manos, que son grupos empresariales con intereses en múltiples negocios, en toda clase de negocios, son una presión interna para los periodistas para no meterse en investigaciones que puedan afectar sus intereses. ¿Qué tanto esto también está afectando, la concentración de la propiedad está afectando la calidad de la información que estamos recibiendo los colombianos? Yo creo que en eso hay que decirlo, y me refiero de manera personal a lo que está pasando. Y tengo que reconocer que tengo pues el respaldo de los medios de comunicación en donde trabajo, pero también hay una ventaja que creo que ha sido esta gran explosión de medios, este tema de convergencia y esta revolución en donde definitivamente casi que uno se está volviendo el medio de comunicación propio. Yo creo que la transformación de redes sociales, por ejemplo, yo creo que le permiten a uno un nuevo escenario en donde puede hacer ejercicios y en donde puede desarrollar de alguna manera el tema de periodismo de investigación. Eso de alguna manera, sí, claro, eso de alguna manera rompe un poco con ese esquema de monopolización que obviamente es uno de los temas que afecta a la sociedad colombiana, pero sin duda creo que está contribuyendo de manera significativa al trabajo que estamos haciendo algunos periodistas, lo digo específicamente en el caso del Espectador. Yo creo que hay dos cosas que decir ahí. Uno, que no podemos partir de la base de que un empresario compra una panadería para hacer un mal pan. Es decir, si un grupo financiero metió parte de su capital a comprar un medio de comunicación, supongamos que no lo hace para hacer mal periodismo.
Pero lo hace para ejercer poder, y el poder es de pronto trancar investigaciones. El problema que no puedan está pisarle. en que haya una buena inversión. Esos grupos tienen intereses En demasiados variadísimos en todos los sectores del país. Exacto. Entonces, esos dos, llamémoslo por su nombre, ¿no? Es Luis Carlos Sarmiento y el Grupo Santo Domingo. Sí. Y el Grupo Ardila Lule, por supuesto. Es decir, una unidad investigativa hoy del diario El Tiempo nos va a mostrar, a decir a los colombianos cómo es que se manejan las tasas de impuestos en los bancos hoy en Colombia. Julio Mario Sí, pero tiene sin duda inversiones en pero las tasas, creo que el espacio está ahí libre para el espectador hay y que sin verlo, oxidar al tiempo. y hay que verlo en todos los escenarios, no es un problema de Colombia. O sea, Claro, la no, inversión es un en medios de fenómeno de comunicación toda pero es un fenómeno mundial. Mun- Yo creo que paradójicamente o paulatinamente los dueños de los medios han entendido que invertir en medios de Que la objetividad es un comunicación negocio también. y que hacer buen Exacto. periodismo es rentable. Sí. Yo creo que un poco en Sí, esa lo han línea entendido. se ha mejorado. Entender Se ha mejorado. Por buen periodismo, el de Berlusconi, por ejemplo, o el de Por supuesto que no. Murdoch. Por supuesto que no. Les Por propongo supuesto que que no, pero veamos- creo que hay diferencia entre el periodismo y la delincuencia a través de un periódico, que es lo que han ejercido estas personas. Les propongo que toquemos ese tema en unos minutos después de esta breve interrupción. Ya volvemos con Las Claves. La energía. Los derechos. Legal, pelean porque no es legal, no te saben usar. Legal, pelean porque no es legal. El amor y la paz fueron nuestra mayor recompensa. Somos la televisión pública de Bogotá. Esta televisión pública es de ustedes. Defiéndanla, muchachos. Segundo concierto de la esperanza. Gracias, Bogotá. Canal Capital. Televisión más humana. Este jueves en El Espejo, disfruten de 9 clips publicitarios del colectivo La Redada Audiovisual. La Redada surge como un proyecto de articulación de varios colectivos de distintas prácticas y distintas disciplinas, y en un principio es trabajo colaborativo. Y el cortometraje Forajido, el legado de Abril, del director Pocho Álvarez. Porque Bogotá y Colombia son cine. El Espejo, martes y jueves, 10:30 de la noche, solo por Canal Capital, televisión más humana. La pasión y la alegría del fútbol bogotano se vive en Canal Capital. Felicitamos a Independiente Santa Fe por representar a Colombia en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Hincha Cardenal, hay que acompañar al equipo. Canal Capital, el canal oficial de Independiente Santa Fe. Televisión más humana. Pase la voz. Sintonice a Canal Capital en los siguientes canales. Claro, Canal 2. Claro Avanzado, Canal 116. DirecTV, Canal 143. UNE, Canal 107. Movistar, Canal 164. Canal Capital, televisión más humana. Mandado también un saludo agradeciendo a los pueblos originarios de toda América que han conservado el conocimiento y que nos regalan a la sociedad civil con la conciencia del amor a la madrecita tierra, que es lo único real
más allá del invento de los países que nos entregan el sentimiento de pertenencia a cambio de todo nuestro esfuerzo, de nuestra sangre, nuestro sudor. Ahí estamos trabajando, pero la única que no ha fallado es la madrecita, que hasta el día de hoy nos ha dado de comer, nos ha dado de beber, nos ha dado para respirar. Estamos bien agradecidos con ella y también agradecidos con los pueblos originarios, que se respeten sus territorios. Si hay algo que nos une a los latinoamericanos, desgraciadamente, son los proyectos mineros en toda América Latina. No queremos a las minerías. Canal Capital, televisión más humana. Entre el 9 de marzo de 2013 y el 9 de enero de 2014 está abierta la inscripción de cédulas para los ciudadanos que deseen votar en las elecciones de 2014 y que hayan cambiado su lugar de domicilio o residencia. Los interesados pueden inscribir su cédula en la registraduría más cercana a su domicilio o en el Consulado de Colombia del lugar donde viven. Para realizar la inscripción es indispensable presentarse personalmente y llevar la cédula amarilla con hologramas. Más información www.registraduría.gov.co. Siga con nosotros en Las Claves. Antonio, replantee su pregunta y arrancamos. Sí, es verdaderamente, puede ser verdaderamente neutro, por lo menos neutro, un periodismo como el que hacen en Italia, Berlusconi, en Gran Bretaña y Estados Unidos, Murdoch. Se trata de democracias avanzadas, ¿no? Sí. No, se trata de organizaciones criminales avanzadas en ambos casos. O sea, ahí hay unos delitos claramente imputados a Murdoch y a su gente tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y hay otros para Berlusconi en su lugar. Se supone pues que estamos hablando de los medios que están interesados en el periodismo, pero igual Pablo Escobar, todo mafioso ha tenido su medio de comunicación y obviamente su propósito era delinquir a través de los medios de comunicación. Yo creo que hay un estándar profesional en los medios de comunicación. Fíjese que el New York Times no se ha convertido en un mal periódico a pesar de su nuevo dueño. Slim. Exacto. Entonces creo que hay un profesionalismo, unos estándares de la profesión, un ejercicio profesional, un gremio que, digamos, que hay una en barrera. la medida de la variedad de los medios de comunicación, garantiza una pluralidad de información. Pero ¿Cómo funciona la democracia informativa? Volvamos al caso colombiano. Redondeo. No solo en la medida en que haya 2 grupos o 3 grupos financieros con medios de comunicación, sino en la medida en que haya 25 grupos de interés diferentes con intereses en medios de comunicación. Y entonces ahí llegamos a un punto que es mucho más grave en Colombia. El problema no es que haya gente rica con medios de comunicación, sino que sean solo 4 ricos los dueños de los medios de comunicación. El problema es el oligopolio. Exactamente. Volviendo al caso, ya retomando nuevamente el caso colombiano, yo también siempre he creído que la libertad de prensa también va ligada a la cantidad de medios de comunicación que una democracia pueda producir y que a través de esos medios podamos escuchar los diferentes puntos de vista que hay en una democracia. Yo me pregunto, ¿habrá sido sano para la democracia colombiana haber trasegado un siglo con un periódico de circulación nacional? ¿Es sano para la democracia, para la calidad informativa de los colombianos, haber trasegado, ya vamos casi para medio siglo, con una sola revista de circulación de opinión de circulación nacional? Yo no creo que eso sea sano, pero entonces ¿dónde está la respuesta? ¿Qué nos ha pasado como sociedad? Hoy los indígenas, los afrodescendientes, las víctimas, diversidad de puntos de vista y de voces de esta sociedad tienen el mismo poder para impactar y generar opinión pública en Colombia. O el problema de que sean grandes grupos económicos los que estén dictando la agenda informativa del país, es los que le están diciendo a este país qué es importante y qué no es importante. Pero en esa medida yo creo que Norbey señaló un punto, las redes sociales están imponiendo agenda también. Sí, sin duda, y yo creo que uno tendría que preguntarle a la sociedad qué hizo, cuál fue el apoyo cuando un periódico como El Espectador fue volado por Pablo Escobar, cuando su director fue asesinado. ¿Cuántas personas de las que están ahí en las pantallas, en su televisor, dijeron voy a comprar una suscripción del Espectador, voy a apoyar con pauta publicitaria?
en donde está la responsabilidad también de la sociedad. Y miren ustedes que mucho se critica o se cuestiona quizás este tema de monopolios, pero observen ustedes la edición del periódico El Espectador del domingo. El señor Alfredo Molano, sociólogo, un gran periodista, se fue para La Habana y los señores jefes de la delegación de las FARC se pronunciaron en extenso. Y esa información salió en Blue Radio, salió en el canal Caracol, salió en El Espectador, en elespectador.com. Lo que quiere decir que de una u otra manera, es cierto, hay pocos medios, pero hay una perspectiva interesante en medios de comunicación digitales. Yo creo que en eso tal vez estaría la perspectiva para la construcción de una mejor democracia, sin duda. Porque es que el capital de un medio de comunicación es su credibilidad. Obviamente ellos podían haber mandado un ejecutivo del Grupo Santo Domingo o El Tiempo, el del otro grupo económico, a plantear su perspectiva y publicarla y nadie les creería. Sí, pero digamos que, voy a ser de abogada de diablo, una golondrina no hace verano. Es decir, sí, hay que reconocer esa libertad. Volviendo a lo que decía Holman, pasamos un siglo entero con un solo periódico de circulación nacional. Ese periódico es El Tiempo. Al Tiempo nadie le creía, sin embargo, la falta de credibilidad nunca le quitó lectores. Pertenece a un círculo de poder. El Tiempo siempre tuvo una contradicción. El Tiempo no fue el único periódico nacional. En épocas claras del país, que tú las conoces, había 4 periódicos nacionales. Había 2 liberales y 2 conservadores que usted los compraba en Barranquilla, en Santa Marta, y los leía completos. Hubo una crisis de medios de comunicación, Colombia se adelantó a la crisis de los medios impresos y El Espectador, digamos, tiene un sistema ahí de supervivencia, pero ningún científico ni de la sociología ni de los medios de comunicación te va a decir que dentro de 50 años va a existir la edición impresa del Tiempo del Espectador. Como nos está corriendo el tiempo, yo quisiera como que cerráramos este programa como con algunas conclusiones y cómo ven el futuro de la prensa entendido como el periodismo en Colombia. Norbey. Lo primero que hay que decir es que no nos estamos victimizando y que asumimos las consecuencias de hacer un periodismo diferente. Las amenazas, los atentados, los seguimientos y demás, pues prácticamente hacen parte de esa decisión profesional que hemos tomado de hacer un periodismo diferente. Y que en el caso personal pues hay que seguir adelante, vamos a seguir adelante. Lógicamente, en términos de periodismo de investigación y demás y de trabajo, estamos reunidos acá, yo creo que si nos sumamos ya estamos un poco viejitos, somos 200 años de periodismo. Bicentenario. Y creo que uno toma las alternativas, la decisión de la autocensura, de la forma de trabajar, está de manera personal. Todos los que estamos acá hemos tenido seguramente esas circunstancias y esas situaciones. Por lo tanto, es una decisión personal. Mi decisión personal es seguir trabajando pese a todas las dificultades para aquello que necesita el país, que es la construcción de democracia desde diferentes puntos de vista. Hay un dato ahí muy ilustrativo. Yo le pregunté a los decanos de AFACON, de las facultades de comunicación reunidos, que cómo les había ido con el reclutamiento de estudiantes en el año 2000, particularmente en Bogotá, pero también había cifras de Antioquia y había cifras de Barranquilla, porque en el 99 asesinaron a Jaime Garzón, y era el reclutamiento de primíparos siguiente al asesinato de Jaime Garzón para saber si eso había disuadido, no, los estimuló, tenían el doble de aplicaciones después de la muerte de Jaime Garzón. Yo creo que la libertad de prensa es un valor nacional. No en vano el primer presidente es un luchador de la libertad de expresión como Antonio Nariño, y digamos que en el imaginario de los colombianos el tema de la libertad de expresión siempre ha estado ahí y produce este tipo de semillas. Lo que pasa es que solución técnica en este momento no hay, ni nos corresponde, como decía Norbey, a nosotros que ya sumamos 200 años, aportarla. Eso le corresponde a las nuevas generaciones. Bueno, yo digo, digamos, haciendo este paso como gerente de un canal público de televisión, yo sí creo que hay un papel que tiene que retomar la televisión pública en el país de cara a un periodismo de investigación, de cara a una agenda pública de mayor diversidad informativa. Yo sueño, y se lo expresé al ministro de Comunicaciones hace pocos días, la televisión pública en el país tiene que hacer y generar los mejores noticieros del país.
No puede ser posible que la agenda noticiosa informativa del país recaiga en canales privados de televisión. Yo creo que la televisión pública está en mora de hacer el mejor noticiero informativo del país. Y dos, sí creo que la sociedad colombiana tiene que dar un debate tranquilo, pausado, de cómo la afecta sí o no, o cómo potencia su democracia el hecho de que grandes grupos industriales sean los dueños de los grandes medios de comunicación. Una frase estocada de cierre. No, me parece que el papel de los medios de comunicación debe ser fundamentalmente el de vigilar a las autoridades, no el de hacerse proteger por las autoridades. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Espero que haya sido de interés y los invito a uno próximo el martes a las 8:30. Muchas gracias y buenas noches. El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Clasificación familiar. A esta hora el concejal José Juan Rodríguez escucha los cargos de la Fiscalía por el carrusel de la contratación. Los señalan de interés indebido en la celebración de contratos. ¿Se allana o no se allana? No, no me allano. El concejal dice que es inocente. A esta hora permanece en los calabozos de la Fiscalía el exconcejal Hipólito Moreno. Se espera un dictamen médico para enviarlo a la cárcel La Picota. Los silencios del partido de la U. Hace 2 años, el entonces candidato a la alcaldía Gustavo Petro le pidió a este partido retirarle el aval a concejales implicados en el carrusel de la contratación. Su entonces presidente Juan Lozano cayó ante la solicitud. La Fiscalía anuncia que iniciará expropiación de bienes de políticos y empresarios implicados en el robo a la ciudad. Exsecretario de Salud Héctor Zambrano y exconcejal Hipólito Moreno serían los primeros. Sigue el paro de trabajadores de medicina legal. Usuarios denuncian contratiempos en sus gestiones. Continúan los eventos por el mes de la afrocolombianidad. Negritudes de todo el país reclaman atención oficial a sus necesidades. En extratiempo, Piratas consiguió su última victoria de la segunda fase y se prepara para enfrentar a Búcaros el próximo lunes por las semifinales. 2 equipos de las grandes ligas buscan peloteros en Bogotá, Cali y Medellín. La idea es llevar el primer capitalino al béisbol norteamericano. Este es Noticias Capital. Buenas tardes, Omaira Morales con la información del mediodía. El concejal José Juan Rodríguez no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía dentro del proceso denominado Carrusel de la Contratación. La Fiscalía lo responsabiliza de aliarse con el contratista Julio Gómez y la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, para defraudar al distrito. La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento para el concejal. Noticias Capital en directo con Ricardo Pérez, quien se encuentra desde muy temprano en los juzgados de Palo Quemado siguiendo esta audiencia al concejal. Ricardo, adelante, buenas tardes.
Hola Mayra, muy buenas tardes. Pues así es, a lo largo del día hemos seguido esta audiencia de imputación de cargos en contra del concejal José Juan Rodríguez, quien llegó muy temprano aquí a los juzgados de Palo Quemado, acompañado de su abogado, a precisamente responder por ese delito de celebración indebida de contratos que le imputa la Fiscalía. Durante toda la mañana, pues el fiscal Jaime Alonso Cetín, quien es el fiscal encargado del caso, ha demostrado ante el juez por qué se le imputa este delito al concejal del Partido Verde, quien actualmente hace las veces de concejal por este movimiento político. Precisamente la Fiscalía pues ha traído a colación algunas versiones del doctor Inocencio Meléndez en las que se indicaría que José Juan Rodríguez sería una de las piezas claves de la adjudicación de contratos por parte del Instituto de Desarrollo Urbano a los miembros del Grupo Nule, contratos que recordemos pues se le entregaron unos anticipos, la plata se perdió y luego las obras quedaron inconclusas y nunca las terminó este consorcio. Pero veamos lo que ha pasado en esta audiencia a lo largo de esta mañana aquí en los juzgados de Palo Quemado, en donde el concejal José Juan Rodríguez, cuando el juez le pregunta que si acepta el cargo de celebración indebida de contratos, pues él dice que no. Según la Fiscalía, el concejal José Juan Rodríguez habría aprovechado su condición de cabilante para influenciar el nombramiento de Liliana Pardo en el Instituto de Desarrollo Urbano y desde allí manipular la contratación de obras. Apoyó la designación de la doctora Liliana Pardo Gaona para que desde el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito, del cual era su gerente, llegara a la Dirección General del IDU conforme a nombramiento realizado en diciembre 29 de 2006 por el entonces alcalde mayor de la época, doctor Luis Eduardo Garzón. Tras lograr este nombramiento, Rodríguez se habría convertido en el cerebro de la adjudicación de los contratos de la fase 3 de Transmilenio, contratos avalados por Inocencio Meléndez, el subdirector técnico del IDU, y por el contratista Julio Gómez. Se logró que el equipo directivo del IDU, integrado de su confianza y del concejal José Juan Rodríguez Rico, fuera el encargado directamente de estructurar la licitación de la fase 3 de Transmilenio. Esta resolución fue proyectada por Giovanni Adolfo Arenas Beltrán, subdirector de licitaciones y concursos, fue revisada y aprobada por los doctores Inocencio Meléndez Julio, director técnico legal, y Ana María Ospina Valencia, subdirectora general corporativa. Según el ente acusador, desde allí comenzaron a manipular los anticipos de los contratos para pagar dádivas a políticos, funcionarios y contratistas. Se aumentó el porcentaje de anticipo al 30%, que usualmente era del 10%, y en contadas excepciones llegaba al 20%, con el propósito de garantizar la entrega de comisiones y no descapitalizar a los contratistas. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de celebración indebida de contratos, delitos que el concejal no aceptó. Señor juez, de ninguna manera. ¿Se allana o no se allana? No, no me allano a los cargos. Tras no aceptar este delito, la Fiscalía inició la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario, la cual será definida por el juez 46 de control de garantías de Bogotá. Pero ¿cuáles han sido los argumentos que ha traído la Fiscalía a esta audiencia de imputación de cargos? Pues los argumentos son las versiones que ha entregado el doctor Inocencio Meléndez, el subdirector técnico del IDU, y quien en la versión libre que entregó en el mes de abril y que Noticias Capital también estuvo muy pendiente de esta audiencia en contra de Liliana Pardo, en la cual Inocencio Meléndez fue testigo, pues él mencionó que José Juan Rodríguez era, digamos, cotidiano visitante del Instituto de Desarrollo Urbano. Tiene aquí, según la audiencia se ha conocido, tiene más de 100 entradas al Instituto de Desarrollo Urbano, entraba al parecer por el sótano de esta entidad en una motocicleta con un casco puesto para, digamos, no ser tan evidente ante las cámaras de seguridad, y por lo menos unas 100 ocasiones visitó el Instituto de Desarrollo Urbano. Escuchemos esta audiencia que cubrimos en el mes de abril de Inocencio Meléndez, quien rendía versión libre y en la que implica al concejal José Juan Rodríguez con la contratación del Instituto de Desarrollo Urbano. ¿Usted tiene conocimiento, si ese ingeniero tuviera algún vínculo o relación con el señor Julio Gómez en particular? Sí, él en el pasado había trabajado con temas del señor Julio Gómez en la oficina de Manuel Sánchez Castro, y la hoja de vida, quien se la propuso al concejal José Juan Rodríguez, fue el señor Julio Gómez. ¿Cómo llegó este ingeniero al IDU? Lo nombró la doctora Liliana Pardo, la hoja de vida se la entregó